Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Bien, pues demos inicio entonces a nuestra peregrinación, a nuestro viaje por la ciudad de Jericó, y no solo la ciudad de Jericó, sino también el entorno o los lugares más cercanos a Jericó. Padre William, ¿quería decir algo? Perdón. Parece que no, es que él va de viaje. Pero entonces, pues, yo los invito para que abramos nuestro encuentro con el texto bíblico de Marcos 10, 46 y siguiente. Y lo tengamos, si quieren, lo tengamos presente para abrir con él. Y mientras tanto, yo voy a proyectar acá las diapositivas que nos van a ayudar. Puede ser de su libro, del libro del Centro Bíblico, hermana. Claro, claro, el texto que quieran para algunos textos bíblicos. En general no vamos a utilizar mucho la Biblia porque nos vamos a ir al lugar como tal, pero pues sí, al menos para iniciar vamos a empezar con un texto bíblico de Jericó. Bien, pues una vez más, sean todos ustedes bienvenidos. Qué rico que puedan acompañarnos en esta tarde. Sabemos que no es fácil sacar el tiempo en las tardes de un domingo y a esta hora cuando generalmente pues está reunidos en familia. Muchos de ustedes son laicos y están pues con sus familias. Otros pues somos religiosos y a lo mejor estamos también aprovechando de un tiempo de descanso. Sin embargo, yo sé que varias comunidades están reunidas, incluyendo mi propia comunidad aquí en el barrio Las Ferias de las Hermanas de la Presentación, y que también otros de ustedes están en comunidad siguiendo pues este encuentro, esta peregrinación virtual a Jericó. Son muchos los textos bíblicos que nos van a hablar de Jericó, que nos van a mostrar la ciudad de Jericó, que nos van a presentar encuentros en Jericó, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y pues vamos a tratar de acercarnos a lo que es la ciudad como tal, la ciudad de Jericó, y sin duda pues que vamos a hacer memoria también de lugares, de la arqueología y de todo lo que se encuentra alrededor de Jericó y de pasajes bíblicos también. Así que los invito para que comencemos en este viaje a Jericó entre la historia y la epopeya, y ustedes van a entender por qué digo que entre la historia y la epopeya, porque quizás el texto bíblico que tenemos en la mente cuando hablamos de Jericó es aquel de las trompetas, de las vueltas que dieron las tribus de Israel alrededor de la ciudad de Jericó, de sus murallas, y que nos cuenta en el libro de Josué que esta maniobra, parece militar, ¿cierto?, hizo que se cayeran las murallas. Y ahí pues nosotros sabemos que tenemos una epopeya, pero pues también vamos a ver qué podríamos decir que es histórico y qué podríamos decir que es más bien textos litúrgicos a los que nos vamos a ir acercando. Comencemos entonces, como decía, con un texto bíblico que nos permita entrarnos también en la espiritualidad de la ciudad de Jericó. Y es el texto del ciego, del mendigo, que el Señor va a encontrar en su paso por Jericó. Está en Marcos 10, capítulo 10, versículo 46 y siguiente. Y dice así: llegaron a Jericó, y cuando Jesús salía de allí con sus discípulos y un gentío considerable, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estando sentado al costado del camino,
Estaba sentado al costado del camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callase, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate que te llama. Él dejó el manto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le dirigió la palabra. ¿Qué quieres de mí? Contestó el ciego: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Pues pidámosle al Señor en esta peregrinación por Jericó que también nos ayude a ver claro, que también se nos abran los ojos y que más en este tiempo pascual pues podamos contemplar la gloria del Señor. Jericó es un lugar clave de encuentros. Allí también Jesús encuentra a Zaqueo y Zaqueo desciende del árbol convencido de que el Señor lo va a reintegrar en la comunidad, ¿verdad? Porque el Señor lo va a reintegrar prácticamente a la comunidad cuando dice: este también es un hijo de Abraham. Y lo mismo va a hacer con Bartimeo, lo va a reintegrar a la comunidad. El Evangelio del día de hoy nos habla de un Jesús que se manifiesta en medio de la comunidad de creyentes. Así que con este espíritu de Pascua que nos anima a todos nosotros, que nos habla también de una vida comunitaria, pues emprendamos juntos, todos los que estamos aquí reunidos, que ya somos 43, emprendamos este camino hacia la ciudad de Jericó. Yo les voy a pedir que apaguen sus micrófonos. Por aquí hay unos prendiditos, que los tengamos apagados, y vamos a ir siguiendo pues el itinerario que les vamos a ir presentando. Entonces, comencemos. Alistemos la maleta, si quieren tengan su cuadernito, tengan su Biblia, porque también pues seguro que la vamos a necesitar de pronto en algunos momentos, y vámonos hacia la ciudad de Jericó. Bien, vamos primero que todo a ubicarnos en el mapa. Es necesario ubicarnos. El año pasado nosotros ya teníamos organizado nuestro viaje para Tierra Santa a finales del año, y fue cuando aconteció o comenzó esta guerra de la que ya llevamos pues varios meses y nada que termina, y vemos que cada vez al contrario pues se va encarnizando más, ¿cierto? Vamos teniendo muchos más problemas. Así que por ahora creo que sería muy difícil emprender viajes en vivo y en directo a Jericó para estar allí. Por eso nosotros pues cada año por esta época, en el segundo o tercer domingo de Pascua, organizamos una peregrinación virtual. Hemos tenido la oportunidad de ir a Cafarnaúm. El año pasado estuvimos en Cafarnaúm, creo, o antepasado. Hemos estado en Emaús también. Hemos ido a la parte de Jordania. Hemos visitado varios lugares gracias a nuestra peregrinación virtual de Pascua, así la hemos llamado. Pues este año hemos pensado en Jericó. Así que vamos a visitar una de las ciudades más nombradas en la Biblia. Como dice el texto que tenemos al frente, al menos 70 veces aparece en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y pues también vamos a visitar la ciudad más antigua del mundo. Es catalogada como la ciudad más antigua del mundo, pero no solo la ciudad más antigua del mundo, sino que también es la ciudad que se encuentra en el punto más bajo de la tierra. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo del recorrido que vamos a hacer. Nosotros vamos a encontrar prácticamente 3 Jericós, podríamos decir, 3 momentos de esta ciudad de Jericó. Un momento sería la visita a la ciudad cananea de Jericó y lo que nos queda como hallazgos arqueológicos que nos remontan a lo más antiguo, que es la época cananea de la ciudad.
Una parte también que sería la parte herodiana, porque es muy importante la parte herodiana, aquel lugar donde el rey Herodes el Grande construyó su palacio de invierno y del que quedan también muchos rastros, muchos testimonios arqueológicos. Y por último, pues un poquito la Jericó de hoy. Es una, digamos muy rápidamente la Jericó de hoy, porque nos interesa sobre todo esa ciudad de la antigüedad, es decir, la Jericó cananea y también la Jericó herodiana, que es la Jericó del tiempo de Jesús. Concretamente sería la Jericó del tiempo de Jesús, aunque también nos vamos a dar un saltico por la Jericó musulmana de la época omeya, ¿cierto? De la época en que el califa de Damasco construye también allí su gran palacio. Como ustedes pueden ver, la ciudad de Jericó se encuentra muy cerca a Jerusalén. Está prácticamente viendo el mapa hacia el sur, cerca también del Mar Muerto. Ya nos vamos a ir a visitar un poquito también toda esa región. Discúlpeme, pero es que tengo que admitir también aquí. Ya, voy admitiendo. Entonces, cerca al Mar Muerto, cerca al lago, al río Jordán, cerca a Jerusalén. Entonces, nos vamos a ir ubicando. Empecemos diciendo también, o continuemos diciendo que Jericó está situada en la depresión del Jordán. Y ustedes me preguntarán, ¿qué es la depresión del Jordán? Pues la depresión es la parte donde el Jordán comienza a descender, a bajar bajo el nivel del mar. Cada vez va bajando más. Entonces, Jericó está a 23 kilómetros al nordeste de Jerusalén y en los textos más antiguos que se han encontrado de Jericó, se ha visto que su nombre deriva del dios Luna, que se escribía con estas letras, ¿no? Jericó. Ahí casi que alcanzaríamos nosotros a leer también Jericó, de donde posiblemente proviene la palabra Jericó. Aquí pues vemos un mapa actual, ¿cierto? Actual, con la Cisjordania, la parte de acá también que sería la franja de Gaza. Al otro lado del Jordán, pues nosotros tenemos la Transjordania y lo que es considerado hoy el Estado de Israel. Pero ya nos vamos a ir metiendo un poco más en este mapa. ¿Qué tenemos acá frente a nosotros? Tenemos lo que llamamos la depresión del Jordán. Esto es lo que llamamos la depresión del Jordán. Y si ustedes se fijan en la imagen, Jericó está en el punto más bajito, ¿cierto? Lo más bajo pues es el Mar Muerto, pero diríamos es la ciudad más baja que encontramos allí, la ciudad más baja. Con relación a Jerusalén, que ustedes la pueden ver ahí, con relación a Jerusalén, ¿qué podemos decir? Miren, Jerusalén está situado más o menos a 774 metros sobre el nivel del mar. Estaría en esta región, Jerusalén. Mientras que Jericó, esto es lo que llamamos la depresión, la bajada, ¿cierto? La bajada, la depresión que está aquí, pues Jericó estaría a menos 250 metros bajo el nivel del mar. Es decir, que si Jerusalén está sobre el nivel del mar, nosotros llegamos a un punto, eso sí se nota cuando vamos bajando a Jericó, llegamos a un punto donde está el nivel del mar y está bien marcado sobre la vía y nos podemos situar y vemos que estamos en el nivel del mar. Y seguimos bajando, seguimos descendiendo y al seguir descendiendo, nos encontramos ya bajo el nivel del mar, a menos 252 metros sobre el nivel, bajo el nivel del mar. Es decir, estamos muy abajo. Claro, el Mar Muerto está todavía mucho más abajo, ¿cierto? El nivel del Mar Muerto estaría a menos 397 metros y el fondo del Mar Muerto pues estaría a menos 817 metros. Es el punto más bajo de la Tierra. Esto hace que Jericó sea especial, muy especial, la ciudad más baja del mundo, pero también la ciudad más antigua del mundo. Aquí tenemos el nivel del mar, que nos lo da pues el mar Mediterráneo, ¿verdad? El mar Mediterráneo, sobre el nivel del mar, como decía hace un momento, Jerusalén, las colinas de Judea también sobre el nivel del mar, la depresión,
¿cierto? Como se ve ahí, y se alcanza a percibir el río Jordán que cae en el Mar Muerto. El río Jordán que cae en el Mar Muerto, y pues la otra parte que sería la Transjordania o lo que hoy se llama Jordania. De nuevo tenemos aquí pues esto mismo de la depresión, pero con otra vista, digamos desde otro lugar. Y de nuevo observamos a Jericó, que espero que ustedes lo alcancen a ver ahí donde están situados, ¿cierto? A Jericó, igual, Jerusalén pues más arriba, el mar de Galilea pues está también bajo el nivel del mar, ¿cierto? Y luego el punto más alto en la Israel actual sería el monte Hermón, ¿cierto? El monte Hermón, que lo tenemos aquí a nuestra derecha, el punto más bajo de este estado, digamos, de esta región, es el Mar Muerto. Pues así, esto es como para que nos ubiquemos. Todo esto hace, porque es su geografía, todo esto hace que Jericó sea muy especial, muy particular, porque quizás muchos dirían, uy, entonces, ¿cómo será el calor? Y entonces, ¿cuál será la vegetación? Y entonces, ¿cómo es Jericó? Porque está en el desierto de Judea, está en el desierto de Judea, y allí en el desierto de Judea, pues en la parte más baja, más baja. La ciudad de la luna, la hemos llamado. Y pues digamos que en la Biblia nunca es citada como la ciudad de la luna. Eso del nombrecito no lo vamos a encontrar en la Biblia, por eso no hay ningún texto bíblico que lo justifique acá, que diga que Jericó es llamada ciudad de la luna en la Biblia, no. Pero sí, como decía en los textos más antiguos, extrabíblicos, aparece como Jericó Luna, ciudad de la luna. Y por eso, pues en la ciudad de Jericó, en la parte, digamos, moderna, en la Jericó moderna, hay un monumento en honor a la luna, a la ciudad de la luna, y ustedes alcanzan a leer aquí que está en inglés, ¿verdad? Que es la ciudad de la luna. Jericó, la ciudad de la luna, y así pues va siendo catalogada también en muchos documentos no bíblicos. En cambio, en la Biblia sí nos va a aparecer este título, Jericó, la ciudad de las palmeras. Los invito para que leen una lectura rápida, si quieren, a Deuteronomio 34:3, y ahí van a encontrar en Deuteronomio 34:3 que Jericó es llamada la ciudad de las palmeras. Y es cierto, son muchas las palmas datileras que hay en Jericó. Los dátiles más exquisitos que se pueden comer en Oriente, diríamos en el Medio Oriente, son los dátiles que provienen de la ciudad de Jericó. Y creo que muchos de ustedes que han ido a Jericó, algunos con nosotros han ido a Jericó, otros han ido con otros grupos, han gozado degustando los dátiles. Y cuando nos preguntan, ¿qué llevamos de Jericó? Casi siempre les decimos, lleven dátiles. No se les van a dañar, van a tener que ofrecer a sus amigos. Los dátiles de Jericó son grandes, grandes, no se parecen a unos datilitos que tenemos aquí en Colombia, porque yo sé que hay muchos conectados de otras partes fuera de Colombia. Y los datilitos de nosotros son pequeñitos, son muy pequeñitos, muy pequeñitos. Yo creo que un dátil de Colombia medirá por mucho 1 centímetro y medio. Aquí tengo una reglita. Mientras que los dátiles de Jericó pueden llegarnos hasta 5 centímetros. Son grandes, llenos de miel, plenos, plenos de miel. Se les escurre la miel, los buenos dátiles, y por eso a Jericó se le ha llamado también la capital del dátil, podríamos decir. Es la ciudad donde hay más dátiles y de donde se exportan también dátiles. Jericó, la ciudad de las palmeras. Pero sabemos que la palmera es la palmera datilera. Cuando en la Biblia se habla de la miel de un país que proporciona leche y miel, parece ser que la miel no es la miel de panal de abejas. Es la miel que puede sacarse del dátil, de la fruta, del dátil. Y seguro que sí, porque este es el dulce más exquisito de la región, el dátil. Pero también recibe otro nombre, la ciudad de Jericó, que casi no conocemos por acá, por nuestras tierras. Que la llamemos la ciudad de las palmeras, sí. De eso sí, uno sabe que muchos han oído mencionar la ciudad de las palmeras, pero de pronto no ha sido tan conocida como la ciudad de las rosas. Jericó, ciudad de los rosales.
Y claro, nosotros al ver estas imágenes vamos a preguntar, ¿y esas son rosas? Eso no parece rosas, ¿verdad? Si quieren, busquen Eclesiástico 24:14, donde nos va a decir que es la ciudad del rosal o la ciudad de las rosas. Eclesiástico 24:14, perdón. 24:14. Voy a leerla porque este texto es menos conocido que el texto de los jueces. Eclesiástico 24:14 dice, crecí como palmera de Engedi y como rosal de Jericó. Claro, si nosotros leemos como rosal de Jericó, inmediatamente pues hacemos como mención o se nos viene a la mente la imagen de las rosas que conocemos nosotros, ¿verdad? De nuestras rosas. Pero no es así. Esta también es llamada prácticamente la rosa y se llama la rosa de Jericó. Y como ustedes pueden ver, es algo que está en la tierra, que parecería más como un chamisito, ¿cierto? Y que se seca, así como ustedes la ven en la parte izquierda, completamente seca, que ya prácticamente es como para prenderle fuego, ¿cierto? Y se prendería. Pero lo curioso de esta planta es que aunque esté seca, le basta una gota de agua o le basta estar con alguito de humedad e inmediatamente reverdece como la que tenemos al lado. Y si ustedes buscan algunas imágenes de la rosa de Jericó reverdecida, la van a encontrar incluso con florecitas. Y se llama la rosa de Jericó. Los habitantes de Jericó dicen que esta planta sería la que más los representa. ¿Por qué? Porque Jericó ha sido destruida muchas veces. Porque Jericó ha sido atacada muchas veces. Porque Jericó incluso hoy es atacada pues por digamos que por la milicia judía, ¿cierto? Israelí. Pero siempre vuelve y reverdece. Cuando ya la damos por muerta, completamente muerta, Jericó vuelve y saca sus pétalos, sus hojitas verdes y la vida recomienza. Entonces, es otro nombre que se le da a Jericó, la ciudad de los rosales, tal y como aparece en Eclesiástico 24:14. Este dato es interesante, es muy interesante. Bueno, pues Jericó, como ustedes pueden verlo en esta lámina, es un oasis. De ahí que sea exquisito y rico vivir en Jericó, ¿cierto? Es un oasis regado por tres fuentes que le dan pues vida a esta región. Allí hay agua por tres fuentes. Una es la fuente de Eliseo, que ustedes saben que aparece en el libro de los Reyes. Otra es la fuente llamada de Einduk, y otra es una muy conocida que se frecuenta y que incluso por esta vía, pues nosotros caminamos bastantes veces estando viviendo en Jerusalén, porque era el camino para ir a pie de Jerusalén a Jericó, o de Jericó a Jerusalén, por donde tiene lugar o se cuenta la parábola del buen samaritano. Es el Wadi Kel. Entonces, tres fuentes que emanan, son fuentes de donde surge el agua, ¿cierto? De donde sale el agua, que alimentan prácticamente el oasis de Jericó. La fuente de Eliseo, la fuente de Induk y la fuente o el Wadi Kel. El Wadi Kel, que es más bien un torrente. Así que este oasis, la ciudad de Jericó, se ubica a una jornada de camino del río Jordán. Estamos muy cerca del río Jordán. Al fondo, si nos ubicados aquí donde estamos como en una montañita del lado del Monte de las Tentaciones, porque de eso también vamos a hablar. Y si miramos al fondo, fondo, pues está la parte verde, que es el verdor de Jericó, del oasis. Después sigue pues la parte donde se alcanza a ver el desierto, porque estamos en el desierto de Judea, es decir, Jericó es un oasis en el desierto de Judea, y al fondo, donde hay como neblina, al fondo, está el río Jordán. Estamos a 7 kilómetros del río Jordán. A 7 kilómetros del río Jordán, estamos muy cerca del río Jordán. Ahí pues escribimos que estábamos a una jornada de camino del río Jordán. Y pues desde la antigüedad, siendo un oasis, ha sido
un lugar agrícola y comercial y estratégico, porque pues por allí se pasa para entrar se atraviesa el Jordán y se entra en el territorio de Israel. Todo esto va haciendo que Jericó sea buscada, que Jericó sea pretendida, que en Jericó se establezcan, pues incluso Cleopatra quería Jericó para ella, ¿cierto? Cleopatra parece que quería también ser ama y señora de Jericó pues por la riqueza de Jericó. Sobre todo creo que era por algo que tenía que ver con los perfumes que también se fabricaban en Jericó. Aquí tenemos lo que llamamos una de esas fuentes de las que estábamos hablando acá. Y esta sería la fuente de Eliseo. Es una maravilla. Ella ya está allí ubicada en el sitio arqueológico que ya vamos a visitar, Tel es Sultán. Y está la fuente de Jericó, la fuente de Eliseo. Clave, este lugar es clave, es el agua que surge acá y que alimenta toda la ciudad de Jericó hoy en día. El agua de la ciudad de Jericó es de este lugar. Pues ellos no están atravesando seguramente hoy el problema que estamos atravesando en Colombia, porque aquí, aunque estemos en el desierto, siempre hay agua, siempre hay agua. Hay un texto muy hermoso, ese sí lo vamos a leer, un texto hermosísimo que nos habla de cómo es el profeta Eliseo quien purifica la fuente que va a recibir su nombre, o sea, el agua de Jericó. Entonces, si quieren, los invito para que vayamos al segundo libro de los Reyes. Al inicio del segundo libro de los Reyes, nosotros vamos a encontrar los milagros de Eliseo. Es un hacedor de milagros, Eliseo. Y en uno de esos milagros vamos a tener cómo Eliseo sana las aguas, cómo él va a sanar las aguas de allí. Y está exactamente en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, versículo 19. Y dice así: los habitantes de Jericó dijeron a Eliseo: el emplazamiento de la villa es bueno, como el Señor puede ver, pero el agua es malsana y hace abortar a las mujeres. Eliseo contestó: tráiganme un plato nuevo y pongan en él un poco de sal. Cuando se lo llevaron, fue al manantial, echó allí la sal y dijo: así dice el Señor, yo purifico estas aguas, ya no saldrá de aquí muerte ni esterilidad. Y el agua se volvió potable hasta el día de hoy, conforme a lo que dijo Eliseo. Y hasta el día de hoy, ¿cierto? Hasta el día de hoy podemos decir que consumimos en Jericó el agua que brota de la fuente de Eliseo. Así como ustedes la ven, se ve hoy en día. Y es un agua cristalina, lindísima. El agua de la fuente de Jericó. Hablábamos que Jericó es la ciudad más antigua del mundo. Sí, es la ciudad más antigua del mundo y encontramos ruinas, encontramos hallazgos arqueológicos que nos lo van a testificar, de donde de verdad nosotros podemos decir realmente hasta el día de hoy no hay una ciudad más antigua que Jericó. ¿Sí? Y hasta el día de hoy no hay una ciudad en el globo terráqueo más baja que Jericó. ¿Y por qué digo hasta el día de hoy? Porque pues como la arqueología sigue trabajando y sigue moviéndose, ¿cierto? Es una disciplina que sigue actualizándose, pues podría aparecer una ciudad más antigua. Pero hasta el día de hoy, pues no ha aparecido la ciudad más antigua, habitada, ¿cierto? Y que siga siendo habitada como lo sigue siendo Jericó. Entonces, aquí tendríamos algo así de cómo es Jericó. Fíjense bien en esa formita. Parece un frijolito, ¿cierto? Tiene una forma de frijol o de riñón, si quieres, ¿cierto? Una ciudad habitada desde hace 11.000 años. Según los hallazgos arqueológicos, se ha ido viendo que no era solo una muralla, sino que había dos murallas. Y que en el corazón, en el centro, pues estaba lo que era la ciudad cananea organizada, ¿cierto? Pues esto es apenas como digamos,
se trata de ver cómo era, porque no tenemos exactamente dónde estaban tal lugar y tal lugar. Algunos sí, otros todavía se siguen trabajando y se siguen investigando. Pero esto nos permite ver que había dos murallas porque se han encontrado las dos murallas, ¿cierto? Así que era una ciudad que era una fortaleza y una ciudad que se protegía. La pregunta es, ¿por qué se protegía y por qué era construida de esta forma? Pues porque el lugar lo ameritaba. Todo el mundo quería coger el oasis, ¿verdad? El oasis, pues es un lugar privilegiado, es decir, que muchos sentían las ganas de este lugar y pues atacaban, porque Jericó fue atacada muchísimas veces. Así que Jericó fue habitada por cananeos, que son los más antiguos residentes de los que podemos hacer mención, por judíos, cuando estamos hablando de toda la parte del Antiguo Testamento y partecita, y, bueno, del Antiguo Testamento, por romanos también. Y podríamos decir que después de los romanos, pues viene toda la época bizantina con los cristianos, ¿cierto? Luego es una ciudad habitada por los musulmanes, por los otomanos, y hoy podríamos decir que es la ciudad capital de la zona. Es la ciudad capital del distrito de Jericó y habitada casi 100% por palestinos, son palestinos. Y dentro de esos palestinos, hoy en día tenemos pues musulmanes, pero también tenemos un buen grupo de cristianos que habitan Jericó. De cristianos. Los judíos no entran a Jericó, tienen prohibido acercarse a Jericó, no visitan Jericó, de pronto alguno trata de entrar, digamos, pero no, en lo posible no visitan Jericó, pues porque puede ser también, es un lugar de tensión y podría haber algún ataque y pues otra vez se desata el caos. No sé hoy cómo esté, pero hasta hace unos años, pues no, entrábamos nosotros o entramos nosotros que somos prácticamente pues peregrinos, que estamos de paso y venimos, pero los judíos evitan ir a Jericó, pasan por un ladito para descender hacia el Mar Muerto. Entonces les decía yo que se fijaran en esa forma que tiene la ciudad de Jericó, porque va a ser interesante volver a ver la formita ya aquí en la próxima diapositiva. Aquí vuelve a aparecer esa forma, pero ya vista de otra forma, ¿cierto? Desde otra perspectiva. Aquí está. Eso es lo que se piensa y más o menos como se ha recuperado, ¿cierto? La ciudad de Jericó. Así. Entonces, las excavaciones en Jericó, perdón, aceptamos aquí ya. Las excavaciones en Jericó, realizadas entre 1952 y 1957, no encontraron restos de las famosas murallas de la época de bronce, de las que habla el texto de Josué, ¿cierto? Digamos que se cayeron, ya se habían caído antes, parece ser. Realmente el texto de Josué 6 hace parte de un texto litúrgico que celebraba la conquista. Y cuando uno lee el texto de Josué 6, que yo los invitaría para que lo leyeran, todo esto de las 7 trompetas, de las 7 vueltas, ¿cierto? Está manifestando más bien una liturgia. A lo mejor la ciudad ya estaba casi en ruinas cuando llega Josué y su grupo, y pues se establecen fácilmente y pudieron infiltrarse y entrar y apoderarse de la zona. O pudo haber algún combate, pero no de las dimensiones como nosotros lo podemos imaginar, ¿no? Hasta tumbar las murallas de la ciudad. A lo mejor la ciudad ya había caído y eso hace pues que los judíos sientan que la ciudad ya Dios se la está entregando a ellos, ¿verdad? Que la ciudad se la está entregando. Esta formita que ustedes ven ahí, que les digo que guarden la forma, la vamos a ver acá. Ustedes observan ahí la misma forma en una vista aérea. Eso es lo que nosotros podemos ver hoy desde una vista aérea. Y es exactamente esta, que es esta, ¿cierto? Estas son las reconstrucciones que se han hecho de Jericó. Aquí lo tenemos como lo vemos nosotros hoy desde el espacio. Esta es la parte que es llamada Tel el Sultán. Tel el Sultán. Esta parte, o es Sultán, pueden que encuentren con una L o con una S, Tel el Sultán o Tel el Sultán. Y esta es la parte que llamamos, como yo decía cuando iniciamos, la Jericó cananea. Aquí, en esa parte, están los hallazgos arqueológicos que muestran que Jericó es una ciudad
muy antigua y que, como se afirma, puede ser la ciudad más antigua del planeta, ¿sí? Más antigua del planeta. Y pues la fuente de Jericó es muy cercana, es cerquita, era la que daba agua a la ciudad. Entonces vamos a visitar esta ciudad un poquitico aquí. Primero que todo nos vamos a situar ya, como estamos con una vista aérea, ¿cierto? Pues vamos a permitirnos ir a entrar allá y ver un poquito la región para explorarla. Luego volvemos para continuar con otras diapositivas que nos ayuden a ver la ciudad. Entonces nos vamos a ir con Google Earth. Ya, entonces listos para el viaje. Esperemos que cargue. Listo. Entonces nos vamos a Jericó, como lo podemos contemplar hoy, ¿cierto? Nos vamos a Jericó, aquí estamos. Las viñeticas que hemos colocado ahí de ubicación nos permiten situarnos, nos van a permitir situarnos. Entonces yo voy a comenzar por mostrarles un poquito la ciudad, el plano de la ciudad. Aquí estaría Jericó, lo que hoy vemos de Jericó. ¿Cierto? Esto es lo que hoy vemos de Jericó. Después ustedes pueden hacer su ejercicio y pueden entrar para verlo bien. Miren bien que la línea roja, que las líneas rojas son para marcar las distancias que hay entre los lugares que nos sirven para poder ubicar Jericó, para podernos como lugares, puntos de referencia. El primero Qué sería el pena, río hermana. Jordán. No las Se ve. ve nada. ¿No Es se que ve no nada? estamos viendo la pestaña de Google Earth. Ay, Dios mío. Entonces, regálenme un segundo a ver si yo presentándoles toda mi pantalla, ¿sí se ve? Y ahí me cuentan si se Ahí ve ahora sí. estamos, Silvana. Ya, hermana, gracias. Ya, bueno, muy bien. Entonces aquí está, listo. Entonces, estaba acá mostrando, pero todo lo anterior sí se vio. Sí, porque no me dijeron nada, ¿cierto? Jericó Antigua, se vio. Se vio Muy todo. bien, todo muy bien. Entonces estamos aquí ubicándonos. Después ustedes pueden hacer el ejercicio. Este fue el proyecto que yo creé para hoy. Entonces, nosotros Jericó la tenemos aquí, es el centro de donde salen las líneas de acá y nos vamos hacia Jerusalén. Todo esto sería Jerusalén. ¿Cierto? Estamos aquí en Jerusalén. No estamos lejos de Jerusalén. Estamos alrededor de 30 kilómetros de Jerusalén. Para algunos dicen que menos, 28, otros dicen que 30, otros dicen que 35, pero pongámosle 30 kilómetros de Jerusalén. Depende por qué camino se vaya, ¿cierto? De Jerusalén. Y Jericó está abajo, ya como lo vimos en las diapositivas iniciales, y aquí subimos a Jerusalén. Subimos a Jerusalén. Entonces estamos a unos 30 kilómetros de Jerusalén. Por este lado, estamos a unos 7 kilómetros, como yo les decía, del río Jordán. Aquí se ve el río Jordán, ¿cierto? El río Jordán, incluso cuando agrandamos un poquito, nos alcanzan a mostrar el lugar del bautismo de Jesús, ¿cierto? O donde Jesús bautizaba, o donde Jesús fue bautizado, más bien. Entonces, estamos acá. Y también nos podemos ubicar con relación al Mar Muerto. Entonces, en la parte sur, a este lado, tenemos el Mar Muerto. ¿A cuánto estamos del Mar Muerto? A 10 kilómetros. Entonces, estamos a 10 kilómetros del Mar Muerto, a unos 30 kilómetros de Jerusalén y a unos 7 kilómetros del río Jordán. Eso es lo primero para que nos ubiquemos. Luego, ¿qué más vamos a encontrar en esta Jericó? Nos interesa varios elementos que hay aquí. Entonces, lo que está con las viñeticas de color lila son 3 grandes monasterios ortodoxos situados en la región. Aquí tenemos el Monte de las Tentaciones, que vamos a visitarlo. Aquí tendríamos el Monasterio de la Cuarentena. Aquí tendríamos sobre el Wadi Kel, que es este que va acá. El Wadi Kel ya voy a explicar qué es. Tendríamos el Monasterio San Jorge Cosiba,
Y a este lado tendríamos otro monasterio que es el monasterio de San Gerásimo, en honor a San Jerónimo. Entonces tendríamos como 3 monasterios, pero nosotros estos monasterios los vamos a visitar en el mes de mayo, porque en el mes de mayo, de una vez les voy diciendo, toda nuestra peregrinación va a ser al desierto de Judea, sobre todo la dimensión entre simbolismo e historia. Y pues ahí entran todos los monasterios que en los primeros siglos de los cristianos se organizaron en la región y eso es muy interesante, muy interesante. ¿Qué tenemos en los punticos azules? En los punticos azules que tengo acá vamos a tener los lugares que nos van a interesar visitar hoy. Entonces, por ejemplo, nosotros tendríamos Tel el Sultán o Tel el Sultán, que es la parte más antigua de Jericó, que es la parte más antigua de Jericó, donde encontramos estos lugares, estos hallazgos arqueológicos, ¿verdad? Lo que vamos mostrando acá, esto es lo que encontramos allá hoy en día, pues está el pozo de esto, bueno, aquí ya son otras cosas, esto, ¿cierto? Todo esto, ya después yo les voy a mostrar la parte de la muralla de Jericó. Bueno, esto yo creo que dejemos esto acá porque mejor son las imágenes que tenemos nosotros aquí más adelante. Tendríamos aquí la parte, aquí en esta parte estaría la parte que nos interesa, como mírenle la formita, vuelve a tener la misma formita, ustedes lo pueden ver acá, ¿cierto? Se nota bien, esta es la parte más antigua, es la zona arqueológica privilegiada de Jericó, donde nos remontamos a la época cananea. Pero también nosotros vamos a encontrar este Tulul Abu, es la parte, bueno, aquí digamos que si nos acercamos, vamos a encontrar la parte que tiene que ver con el palacio de Herodes, que lo vamos a visitar en diapositivas, aquí en esta zona. ¿Sí? Pero también tendríamos algo que es muy simbólico y todos queremos visitar. Aquí hay un palacio, este palacio también, el palacio de Hisham, que es el palacio de la época del califato. Es muy hermoso, esto es muy hermoso. Este también se visita hoy, las imágenes son excelentes de lo que se puede ver allí, ¿cierto? Con sus mosaicos y todo lo que se construyó en la época de este califa, ¿no? De Hisham. El califa Hisham, que eso más o menos es del siglo VIII de nuestra era, entre el 724 y 743, es toda la época musulmana, el auge del Islam en la zona. Y tendríamos algo que siempre queremos visitar y es el famoso sicómoro de Saqueo, pues que no será de Saqueo, pero que hay un emblema aquí que nosotros siempre queremos visitar, ¿verdad? Y es donde está ubicado el sicómoro, o sicómoro, ¿cierto? Que está casi que en el centro de la ciudad y que se puede visitar, que se puede visitar. A ver si lo podemos visitar un momentico acá. ¿Es el de Daniel y los ancianos, hermano? No, 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 es de Saqueo, donde Jesús se encuentra con Saqueo, pues ¿Saqueo? simbólicamente hablando, ¿no? Estamos atrás, sí. Sí, 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 simbólicamente hablando. Entonces, a ver, regálenme un minutico aquí, yo paso esto para acá y me voy acá. Como que no voy a poder entrar. Quería entrar para que lo vieran y caminaran por ahí, pero bueno, ese ejercicio lo pueden hacer ustedes despuesito, ¿sí? De entrar y empezar a darse un paseo por esos lugares. Entonces, si me devuelvo acá, ustedes si entran a Google Earth, pueden visitar Jericó. Hoy en día, ¿cómo lo visitaría? ¿Cierto? Lo pueden visitar. Entonces me devuelvo acá y volvemos a situarnos en la zona, ¿sí? ¿Se entiende bien dónde estamos? Estamos cerca a Jerusalén, cerca al río Jordán y muy cerca también del Mar Muerto. Aquí tendríamos a Qumran, que también lo vamos a visitar en el mes de mayo, cuando hagamos nuestra actividad en todo esto que es el desierto de Judá. Y se ve bien por el relieve que estamos en una zona completamente desértica. Esto es el desierto de Judá. Es desierto,
pero pues hemos dicho que la vida de Jericó es ¿cuál? El oasis, el agua que tiene Jericó, es un oasis. Algo más importante, a ver, si yo me hago aquí, así, ya voy achicándome más, si aquí está el río Jordán, ¿cierto? Esto que vemos de subiendo, no sé si el cursor sí lo pueden ver, cuando muevo el cursor, exactamente. Entonces aquí tengo el río Jordán. Sí, señora. Y cuando voy moviendo el cursor hacia arriba, incluso ustedes ven que hay una línea que pasa aquí imaginaria por la mitad del Mar Muerto, pues es que esta es la frontera entre Jordania e Israel y Palestina. En la época de Jesús, esta zona la llamábamos Transjordania y esta parte la llamamos Cisjordania, y hoy también le damos el nombre de Cisjordania a esta parte. Aquí pues ya es el estado o el reino de Jordania. Entonces aquí vendría el lago de Tiberíades, descendemos y nos encontramos ya, y todo esto es frontera, 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 hasta, miren, por acá va la línea, se alcanza a ver un poquito la línea, hasta aquí que sería el Golfo, que digamos la entradita del Mar Rojo acá, ¿cierto? El Golfo de acá, que es la entradita del mar Rojo. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, pues nos situamos. En esta imagen, ya pues también podemos ubicar mejor Jericó. Jericó. De pronto voy a hablar aquí de esta partecita. Miren, van a seguirle la pista al, vamos a llamar el Wadi Kel. El Wadi Kel. Aquí está. Wadi Kel, ¿cierto? Es esto, y ustedes alcanzan a ver que es como una entradita, ahí se alcanza a ver un poquitico. Pues resulta que por esta partecita es que se hacía el camino de Jericó a Jerusalén. Por eso aquí hay un museo que se llama el Museo del Buen Samaritano, hoy en día, porque es por esta zona que estaba la famosa vía y que todavía se hace hoy el camino de Jericó a Jerusalén o de Jerusalén a Jericó. Mucha gente bajaba a Jericó. Jericó era una ciudad levítica. Por eso es que en el texto del Buen Samaritano, el sacerdote descendía de Jerusalén a Jericó. Y lo mismo hacía el levita. El levita descendía de Jerusalén a Jericó, porque en Jericó habitaba un grupo, digamos, un grupo de levitas, familias levíticas. Era una ciudad, una de las ciudades levíticas que encontramos también en el libro de Josué. El libro de Josué nos presenta las ciudades levíticas y las ciudades de refugio. Y una de las ciudades levíticas de Judá es Jericó. Era una ciudad muy apetecida por todos, muy querida por todos. ¿Qué otra cosa podríamos hablar aquí? Pues ya nos vamos a ir de pronto un momentico a ver un poco algo de los monasterios, muy pequeñito, porque ya les digo que vamos a guardar material para el mes de mayo, Ahora, entonces, nosotros vamos a irnos ya de aquí. Yo creo que si no hay ninguna pregunta sobre esta ubicación, pues podríamos avanzar. Porque de pronto alguien quiere preguntar algo acá. Y si no hay nada, pues seguimos. Entonces, me devuelvo acá. Estamos viendo esto, ¿cierto? Tel el Sultán. De nuevo volvemos a las diapositivas. Bien, entonces, de nuevo, esto es la parte más antigua que tenemos, que ya nos ubicamos. ¿Qué encontramos allí entonces que sea tan significativo? La famosa torre circular que está dentro de esta parte, ¿cierto? Está la famosa torre circular, es esta. Una torre y un muro que se encuentran aquí y que han sido datados más o menos del siglo VII antes de Cristo. Estamos hablando de una época muy, muy, muy atrás, siglo VII antes de Cristo. Y por eso lo constituimos como el edificio más antiguo del mundo. Claro, uno diría, pero antes del siglo VII, pues también había otros lugares habitados, sí, pero construcciones como tales, ¿cierto? Muy pocas tenemos. En cambio, aquí tenemos pues hasta incluso la escalerita que se ve allá, ¿cierto? Vemos se ve el muro y se ve la torre, una torre circular que posiblemente debía estar dentro de esa imagen que vimos de la ciudad, de esta, ¿cierto? De esta, ahí, que estaba ahí.
¿Qué vemos ahora en esta imagen? Nosotros aquí estamos viendo el Wadi Kel, lo que llamamos nosotros el Wadi Kel. ¿Qué es entonces el Wadi Kel? El Wadi Kel es, dale un segundito, voy a mirar aquí una cosita. El Wadi Kel es lo que les estaba nombrando ahorita como un lugar de camino, diríamos de camino, que se encuentra entre, digamos, la subida a Jerusalén y propiamente Jericó. Y por eso se llama Wadi, porque siempre, casi siempre, digamos, esto está como verdecito. Ustedes dicen, pero entonces hay agua, pero es el agua que corre por aquí, es el agua de los torrentes cuando llueve. Cuando llueve, quedan rezagos de agua en esta parte y entonces esto se mantiene verde. Y por eso muchos llegaban a habitar alrededor del Guadiquel, porque por ahí podía correr agua cuando llovía, pero cuando llueve es pues muy raro, ¿cierto? Porque no siempre llueve, es cuando llueve. Y entonces todo el lugar reverdece. Así que alrededor, digamos, en las orillas del Guadiquel, se situaron también monasterios en la antigüedad. Y uno de los monasterios más famosos, lo vamos a ver más adelante, es el monasterio de San Jorge Cosíba. ¿Qué tenemos acá? Esos son los hallazgos del palacio de invierno de Herodes. Y pues es muy importante, esto es muy importante, el palacio de invierno de Herodes. Claro, muchos diríamos que quisieran tener o quisieron tener y quieren tener hoy, pues su casa de invierno en Jericó, porque si es un oasis en el invierno es pues calientico, y si es un oasis también en el verano es fresco. Entonces es una zona que todo el mundo quisiera para vivir, ¿cierto? Jericó. Quizás por eso, pues como era un paso también frecuente que permitía que por ahí se subiera a Jerusalén, era que había también mesas de cobradores de impuestos. Y por eso es que se habla de Zaqueo, jefe de cobradores de impuestos. O sea que él no es el que cobra los impuestos exactamente, sino que él es el jefe de los cobradores de impuestos y había allí mesas para cobrar los impuestos. ¿Por qué? Pues porque era una vía frecuentada, un paso frecuentado para entrar, digamos, para pasar hacia Jerusalén o hacia otras ciudades de pronto, pero se atravesaba por Jericó. Miren que los textos bíblicos dicen que Jesús entró a Jericó y salía de Jericó. Se entraba por un lugar, por la parte viniendo del río Jordán y se salía por donde está ya la vía para subir hacia Jerusalén. Entonces aquí tenemos el palacio de invierno de Herodes que se encontraba al final del Guadiquel llegando a Jericó. Allí muy bien ubicado, digamos en una parte fresca, muy fresca. Si buscaba lo fresco de Jericó, pues Herodes consiguió el lugar más fresco de Jericó para poder instalar allí su palacio de inviernos que llamó Kipros, en honor de su madre, ¿cierto? En honor de la madre de Herodes. Y pues allí tenía de todo, sus baños, tenía un baño que ya vamos a ver, tenía, digamos, era un palacio con todo lo que, pues, lo que un rey, digamos, un rey fastuoso podía hacer. Y aquí se alcanza a ver la magnitud de lo que era el palacio de Herodes. Aquí están los baños del palacio de invierno de Herodes. Estos son los baños. ¿Cierto? Ellos también ya tenían un sistema para calentar, para tibiar el agua, para tener, pues los baños eran muy importantes al estilo romano, ¿no? Se alcanza a ver, miren, se alcanza a ver en el fondo, pues todo lo que es la parte desértica también, ¿no? De esta zona, porque pues de todas maneras estamos en el desierto, recuerden que estamos en el desierto. Tenía entonces sus baños de invierno y parece, y eso se ha encontrado, que es un mikvé del palacio de invierno de Herodes. ¿Qué es un mikvé? Es un lugar para el baño ritual de los judíos. ¿Y cómo se sabe que es un mikvé? Por las escaleras que bajan, ¿cierto? Y aquí pues se encuentra, es con agua de lluvia más que todo, con agua de lluvia se llenan los tanques o con agua de una fuente que nazca allí.
se llenan los tanques de agua del Mikve, que son los baños de purificación de los judíos. Entonces, pues como Herodes el Grande no era 100% judío, no era judío, él era idumeo, pero quería pues prácticamente aparecer como un judío piadoso, pues también debía tener un baño ritual dentro de su palacio. En las reconstrucciones del palacio de Herodes, bueno, aquí están los restos de la sinagoga, imagínense que también tenía su propia sinagoga, ¿cierto? En el palacio de Herodes, los restos de la sinagoga, y aquí hay una reconstrucción que se ha hecho de este palacio. Es una reconstrucción, ahí alcanza a verse, se alcanza a ver, perdón, cómo era pues de magnífico y de grande el palacio de Herodes. Dicen que en la parte de la Jericó herodiana también había un hipódromo que él hizo construir. Un hipódromo, pues que sabemos que Herodes era pues muy amigo de Roma y prácticamente todas las grandes ciudades que mandó construir eran ciudades en honor de los romanos, que también vamos a visitar algunas a lo largo del año, en honor de los romanos, de los emperadores, como es Cesarea de Filipo, como es Cesarea Marítima, sobre todo, como esta, sobre todo Tiberiades, que también es en honor de un emperador. Entonces, cuando construía Herodes, siempre construía a lo grande. Se dice que Herodes fue un gran constructor, ¿cierto? Un gran constructor que siempre ideó palacios enormes y en lugares estratégicos, así como tenía un palacio en Masada, en el puro desierto de Judá, bien al sur, que era pues prácticamente un lugar para poderse refugiar en caso de ser perseguido. Tenía otro más en Judea también que se llamaba el Herodion, tenía otro también en la región que se llamaba Maqueronte, tenía la casa o su palacio de invierno en Jericó, mandó construir Cesarea Marítima y mandó construir la ciudad de Tiberias. Es decir, que si nosotros hiciéramos la lista de las ciudades y de los lugares construidos por Herodes el Grande, pues veríamos que fue un gran constructor, un gran arquitecto, ¿cierto? Porque él ideaba también sus palacios como él los quería. Aquí entonces el palacio, y ustedes ven ahí por donde corría el agua del Wadi, ahí se alcanza a ver el puentecito, ¿cierto? Y por la mitad pues corría el agua del Wadi cuando había agua en el Wadi Kel. Esto es en cuanto al palacio de Herodes. Un lugar también que todos visitamos si queremos ir y queremos conocer cuando visitamos Jericó es lo que llamamos el Jabel Kuruntul en árabe, o el Jebel Kuruntul, que es el monte de las tentaciones. Este monte de las tentaciones está, pues, digamos, a 350 metros sobre Jericó. Allá se puede subir por un telesférico, ¿cierto? Pero también se puede subir a pie. Se puede subir a pie, hay un modo para subir a pie y visitar ese monasterio ortodoxo en Jericó. Es un monasterio, este es más moderno, digamos, pero está construido sobre las ruinas de monasterios más antiguos de la época bizantina y de la época cruzada, pero el que tenemos hoy en día pues es más o menos del siglo XII y posterior, algunas partes añadidas después. Está a 4 kilómetros al oeste de Jericó y es donde tradicionalmente decimos que el Señor fue llevado por el demonio, por el diablo, ¿cierto? Por Satanás, como dicen los evangelios, a un lugar desértico para ser tentado. Son las tentaciones que encontramos en los evangelios. Y la tradición ha querido ubicar en este monte, pues las tentaciones de Jesús. ¿De acuerdo? Aquí estarían las tentaciones de Jesús en el monte que llamamos nosotros el monte de las tentaciones. Se puede visitar. Uno alcanza a ver, ustedes alcanzan a ver arriba como grutas, ¿cierto? Como huequitos por los lados, pues parece que hacia el siglo IV, siglo V, en esos lugares habitaban monjes que habitaban solos, cada uno solo en un huequito de esos, en una gruta de esas, hasta que después pues se va volviendo una laurea, es decir, como que se van agrupando y de pronto después se convierte en un cenobio, como en una comunidad de monjes. Entonces, esto es uno de los monasterios más antiguos de la región, que ya les digo que en el mes de mayo tendremos la oportunidad de ya de visitarlos desde dentro, ¿no? De conocerlos un poquito. ¿Qué eran estos monasterios? Digamos que a todo el mundo le encanta ver
desde Jericó, este monasterio, y los que tienen la oportunidad, pues suben al monasterio ortodoxo de allí en el Monte de las Tentaciones. Todo esto en los alrededores de Jericó. Aquí hay una imagen más cercana de este monasterio y si ustedes ven es que la construcción es verdaderamente sobre la montaña, ¿no? En piedra, en la piedra, en la piedra. Y pues para construir eso se necesita de verdad, tener pues mucha ciencia para poder construir estos monasterios. Aquí hay otra vista más cercana y tenemos otro monasterio cerca a Jericó sobre el Wadi Kel que nos lleva hacia Jerusalén y es el monasterio llamado de San Jorge Cosibá. En este monasterio se dice que tuvo, también la tradición lo dice, ¿cierto? Que allí tuvo lugar la multiplicación, pues dicen ellos que allí se encuentran las tinajas. Yo no sé si hablar de la multiplicación, no, más bien de las tinajas, donde Elías multiplicó el aceite y la harina. Pues eso no lo sabemos, pero pues es la tradición. Hay muchas tradiciones en los monasterios. Lo que sí sabemos es que es una preciosura el monasterio de San Jorge Cosibá, ¿cierto? Que se puede ver desde el camino y también pues se puede descender para ir hacia allá. Y los monjes permiten que se visiten, porque pues son monasterios pues desde la antigüedad, ¿cierto? Desde los primeros siglos. Después del siglo IV es que todo esto comienza a llenarse de monasterios. Bien, aquí tenemos el famoso sicómoro de Zaqueo, un sicómoro, podríamos decir, ¿cierto? Y que la tradición también ha hecho que nos lo llamemos de Zaqueo. No sabemos cuál fue el sicómoro de Zaqueo realmente, ni dónde estaba ubicado en la ciudad de Jericó. No sabemos tampoco, pues, si todavía exista el sicómoro que decimos de Zaqueo, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos es que tenemos árboles centenarios de sicómoros en la ciudad de Jericó. Y este es uno de los más emblemáticos y que ha sido protegido. Ustedes ven una valla que lo protege y que es visitado por los peregrinos y todos se toman la foto allí, pues para simbolizar que estuvieron en el famoso árbol al que se subió Zaqueo y donde se encontró con su mirada con el Señor y el Señor le pidió que bajara para ir a visitar su casa. Así que este también es, digamos, un lugar emblemático de Jericó, que se visita, y pues que allí siempre se van a tomar la foto en Jericó. A ver, ya vamos como avanzando. Bien, llegamos al Palacio de Hisham, del que ya también mostrábamos en el mapa, en el que veíamos en Google Earth. Este famoso Palacio de Hisham, del que era califa de Damasco, ¿cierto? Lo hizo construir hacia el siglo VIII, más o menos en el 724 o después, también como su palacio de invierno. Como su palacio de invierno. Ya ven que todos querían tener su palacio de invierno allí, ¿verdad? Pues hizo construir allí su palacio de invierno y de esto sí se conserva mucho más. O sea, se conserva muchísimo y se alcanzan a ver pues la majestuosidad del palacio de Hisham. Ahí, esta es una ventana del palacio de Hisham, imagínense nomás una ventanita, ¿cierto? O la parte de una ventana que muestra pues la grandeza de lo que eran los califatos y los califas. Y pues toda esta región desde que Sulimán, digamos, prácticamente venció allí, desde esa época pues fue un lugar también, venció en el norte, pero que Sulimán se apoderó de toda la zona, pues prácticamente todo fue muy visitado por los musulmanes, que también comenzaron a ir a Jerusalén como una ciudad santa, y se convirtió en una ciudad santa después de la Meca y después de Medina, se convierte en otra ciudad santa del Islam, Jerusalén. Y pues todo lo que queda alrededor de Jerusalén es también pues tomado y se deja, digamos, se deja transformar también por todo lo que es la arquitectura musulmana, que es muy interesante, ¿no? De los omeyas, de los califas. Entonces aquí tenemos, esta es una ventana de ese palacio. En ese palacio se encuentran mosaicos hermosísimos. Este es del piso. Y esto es lo que nosotros hemos llamado, o se ha llamado desde la antigüedad también, el árbol de la vida. El árbol de la vida. Ustedes incluso pueden encontrar que se venden dijecitos todavía. Aquí en Colombia también yo he visto
que se llaman el árbol de la vida. Pues todo esto procede de Jericó, porque se habla de Jericó como el lugar del árbol de la vida. Pues quizás por aquella, digamos, es el texto del Génesis, ¿no? Del árbol de la vida que está sembrado en la mitad del jardín, pero es que Jericó es visto como un Edén, como un jardín donde hay frutos, donde hay árboles, donde hay vegetación. Entonces, a Jericó también se le simboliza con el árbol de la vida. Aquí está el árbol de la vida y pues encontramos muchos dijecitos que lo tienen, mosaicos, mucha gente compra artículos que ya vienen con el arbolito de la vida dibujado allí en los objetos que se llevan como souvenirs para los turistas o para los peregrinos. Y ya para ir terminando, pues aquí tendríamos la mezquita en el centro de Jericó, ¿cierto? Esta es la mezquita azul también del centro de Jericó. Claro, aquí faltarían algunas diapositivas de lo que son las iglesias cristianas de Jericó, del mercado moderno de Jericó, de las calles de Jericó. Pues no las colocamos, pero sabemos que también se visitan hoy en día. Pero lo que más se visita cuando vamos a Jericó, pues es la parte de los tres grandes lugares, ¿cierto? Que ubicamos. Es decir, se trata de visitar este lugar, Tel el Sultán, se visita, y esta pues es la torre que se visita dentro de Tel el Sultán, se visita el Palacio de Invierno de Herodes y se visita el Monte de las Tentaciones, sin duda, también es visitado, y se visita pues el Sicomoro, el Palacio de Isha, ¿cierto? Y eso es lo que tendríamos en Jericó. Jericó es muy importante, muy importante. Si yo me devuelvo a los mapas que colocamos al inicio, de paso vamos haciendo el recuento, ¿cierto? De lo que fuimos viendo. A este, nosotros diríamos, y ya sabemos cuántos son los kilómetros que tenemos de Jericó a Jerusalén, pues este caminito de quienes llegaban a Jericó para comenzar la subida a Jerusalén hacia el templo de Jerusalén, que posiblemente la gente que venía del norte, de esta parte de Galilea, descendía, llegaba a Jericó para no pasar por la región de los samaritanos, ¿cierto? En la época de Jesús, los judíos descendían del norte, bajaban a Jericó y subían a Jerusalén, porque podría haber un camino aquí derecho, pero pues no se tomaba, sino que se tomaba recorriendo el Jordán, ¿cierto? Como a un ladito del Jordán, sea por el lado de Cisjordania o sea por el lado de Transjordania. Se llegaba a Jericó y se emprendía la subida a Jerusalén. Pues esa subida a Jerusalén, ahí en esa subida, perdón, tenía lugar el canto de los salmos de subida, que es lo que nosotros llamamos los famosos salmos graduales, ¿no? Que vamos subiendo por gradas. Y se comenzaban a cantar los salmos de subida. Así que si miramos, por ejemplo, esta diapositiva, perdón, esta diapositiva aquí, por ejemplo, aquí, saliendo de Jericó para subir a Jerusalén, la subida a Jerusalén por el desierto de Judea, por el Guadiquel, era donde se cantaban los salmos. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Voy a mostrar aquí el Guadiquel. El auxilio me viene del Señor, y me fui otra vez para allá, me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra, en esta diapositiva, ¿cierto? Pues imagínense uno subiendo por aquí a Jerusalén y siendo atacado por bandidos, por gente que atacaban las caravanas, pues el auxilio ¿de dónde puede provenir? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y lo mismo, cuando ya se comenzaba a divisar Jerusalén, pues los peregrinos comenzaban a cantar: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Bien, pues este fue un recorrido pequeño, pero pues de una horita, ¿cierto? Podríamos decir que tuvimos nuestra peregrinación de una hora por la ciudad más antigua del mundo, más baja del mundo, la ciudad de Jericó, la ciudad de la luna, la ciudad de las palmeras y la ciudad de la rosa. Y desde aquí, pues tenemos
una vista casi panorámica de cómo vemos hoy a Jericó. Bien, muchísimas gracias y espero que pues haya preguntas de pronto, a lo mejor hay comentarios y podemos hablar un ratico que tenemos aquí, unos minuticos que nos quedan. O si el padre William tiene algo que decirnos. Ah, no, es Diana la que va en el auto. Hermana Nos Ana desapareció. Francisca, muchas gracias. Ah, no, Hola ya está Anita, William. hola Hola, para William. todos. Estoy justo en la 80 con Caracas, En la subida a Jericó. pero ya creo que ya va llegando a su fin, pues yo quería simplemente agradecerte, Anita, por la bonita exposición y además, pues, tiene que ver con las visitas que has hecho como estudiante, como persona en formación y después como guía igualmente espiritual, ¿verdad? A la, a la, a la ciudad de Jericó. Tal vez aprovecho un poquitito el momento para pedir oraciones también, para pedir oraciones por el pueblo de Jericó, que está dentro de los territorios palestinos. Todos hemos visto lo que ha pasado ayer. Igualmente hay que estar como pendientes de las noticias y pedirle a Dios que vuelva la paz, ¿verdad? Yo durante todo este compartir que has hecho, pues he estado en viaje, justo estoy a un par de cuadras del centro bíblico y agradecerte nuevamente a ti, Anita, por tu brillante exposición y a todas las personas que han participado por su generosidad de tiempo, por el cariño que nos tienen, por aceptar siempre las actividades del centro bíblico. ¿Ya? Entonces ya vamos a bajar y gracias Anita una Bueno, vez más bueno, muy bien. por todo. Bueno, gracias William. Por ahí alguien tenía la mano levantada, no sé, creo me pareció ver. O algún Queríamos comentario. preguntarte algo y es, en este momento Jericó, se sigue llamando Jericó, ¿en qué ubicación en este contexto que vivimos, o sea, que está actualmente la situación, la guerra, en qué, bueno, cómo está? Y bueno, porque uno entiende que no ha vivido allá, pues no puede comprender muy bien Sí. cómo es la Ujú. situación. Pues Jericó sigue llamándose Jericó. Nunca ha cambiado el nombre, igual que Jerusalén, Jerusalén, Jericó será siempre Jericó. Y está en los territorios palestinos. O sea, aunque está muy cerca de la vía que cruza para irse uno hacia el Mar Muerto, pues por eso decía que los judíos no entran a Jericó. Jericó está en los territorios palestinos y no sé ahorita en este momento, me imagino que estará militarizada de nuevo, pero cuando estuve yo viviendo allá y Ana Belén, Ana Belén, que también está acá, lo sabe, ¿quién más estuvo viviendo allá? Que hayamos vivido, y William, ¿cierto? Que hayamos vivido allá por largo tiempo, pues para entrar a Jericó había que entrar casi que pidiéndole permiso a los militares, ¿cierto? Se entraban los buses, se entraba con cuidado, o podía entrar carritos pequeños, pero eso estaba militarizado. Las dos entradas, hay una entrada de este lado de donde se viene de Galilea y la salida a Jericó, que es la que va que va subiendo, digamos que inicia el camino de subida a Jerusalén, eso está militarizado. Entonces, todo esto es Cisjordania, todo esto es los estados palestinos. ¿De acuerdo? Los territorios, no los estados, los territorios palestinos. Entonces, ¿de qué vive Jericó? Jericó vive del comercio interno hoy en día con las otras ciudades pequeñas o más grandecitas palestinas. Y de lo que puede sacar, porque Jericó sí saca mucha cosa para el mundo judío, por ejemplo, los dátiles o para el mundo, digamos, exporta, saca las granadas, saca higos, o sea, los frutos de Jericó son exquisitos. Entonces, ¿se acuerdan que hay un texto bíblico que dice que entraron los observadores que salieron que Moisés mandó? ¿Se acuerdan? Los exploradores, es que habla el libro de los números, de los exploradores. Pues los exploradores llegan a Jericó y cuando ellos llegan de Jericó entregan su informe. No sé si conocen ese texto bíblico. Vámonos al libro de los números un momentico. Y van a ver lo que dicen cuando llegan. Al volver, ellos van a hablar
de una región riquísima, muy rica, donde la gente incluso parece como más grande que todos ellos, ¿cierto? Vámonos al capítulo, a ver. Los exploradores, que eso ya es cuando ya están a la entradita de Jericó, que ya casi entran. Estaríamos hablando del capítulo, ya les digo. Que dicen que los frutos eran gigantescos. Sí, que ahí es donde nos va a decir el texto bíblico que los frutos eran enormes. Los exploradores están en el libro de los Números, capítulo 3. Capítulo 3. Y ellos cuando vuelven de dar el informe, que duran 40 días explorando el país, ¿cierto? En el versículo 25 del 13, pues van a dar el informe. Y dicen, al cabo de 40 días volvieron de explorar el país y se presentaron a Moisés, a Aarón, a toda la comunidad de israelita en el desierto de Parán, en Kadesh. Les presentaron el informe a ellos, a toda la comunidad israelita, y les enseñaron los frutos del país. Hemos entrado en el país a donde nos enviaste. Es una tierra que emana leche y miel. Ya sabemos cuál era la miel, ¿cierto? La miel es la miel de los dátiles. Y la leche posiblemente es la leche de los higos. Porque los higos son lechosos. Entonces, los higos son, pero es que aquí nuestras brevas son una cosita así. ¿Cierto? Bueno, hay brevitas grandes. Allá Margarita se ríe porque ella hacía mucho dulce de breva y cogía muchas brevas. Bueno, pero las brevas de allá, los higos de allá, son una cosa así, mejor dicho, así, grande, grande, grande. Que eso comerse un higo de allá es una cosa enorme, ¿cierto? La manzana. Se consumen secos. Entonces dice aquí, hemos entrado al país, es una tierra que emana leche y miel. Aquí tienen sus frutos. Entonces, los frutos eran de país, mejor dicho, de gran producción y de mucha riqueza agrícola, ¿cierto? Aquí tienen sus frutos, pero el pueblo que habita el país es poderoso. Acuérdense que tenían su ciudad muy bien amurallada, pero el pueblo que habita el país es poderoso, tiene grandes ciudades fortificadas. Hemos visto allí a los anaquitas. En la zona del desierto habitan los amalecitas, los heteos, jebuseos, amorreos, viven en la montaña. Los cananeos junto al mar y junto al Jordán. Y allí les da miedo entrar. Y como les dio miedo, se tuvieron que quedar 38 años más dando vueltas antes de que entraran a la tierra prometida. Son los famosos 40 años que van a pasar en el desierto. Entonces, es una tierra muy rica. Y todavía hoy, que es la pregunta de Marta Cecilia, ¿cierto? Es un lugar que exporta, que saca productos. Esa es la riqueza de Jericó. Y también, pues, es un lugar que visitan las familias cristianas, los turistas que vienen. Digo que no entran los judíos que residen allí y evitan entrar, pero los demás, pues, entran, pero, pues, es un lugar de conflicto. Estamos en una zona de conflicto. Aparentemente se ve pobre también, ¿cierto? Estamos en conflicto y pues prácticamente pertenece a los territorios palestinos, aunque sea tan rica. También hay pobreza. La iglesia cristiana hace mucho, los padres franciscanos hacen muchísimo también allí. Las obras de los franciscanos en Jericó son también muy grandes. Las escuelas, la formación de los jóvenes, los franciscanos aportan muchísimo. A todos, sean cristianos y no, pero pues de manera particular a los cristianos. Y ya les digo que hoy está habitada en su mayoría por musulmanes y una pequeña comunidad cristiana. Cristianos que pueden ser ortodoxos y cristianos que pueden ser católicos, ¿no? Allá no nos dicen católicos, allá nos dicen latinos. O sea, de rito latino. Latinos, de rito latino. No sé si eso responda un poquito a la pregunta de Marta Cecilia. Y estamos muy cerca de Jerusalén. Muy cerca de Jerusalén. Señora, muchas gracias. Hermanita, perdón, en la Sí, cita de Amparito. números, ¿es cuál? Señora. La cita de números que acabamos de... Los números capítulo 3. Ah, el capítulo 3, listo. 3. Manuel, prendió el micrófono, ¿o no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. ¿Les dan ganas de ir a conocer Jericó? Ay, claro, pero Sí, es muy lindo. Muy hay lindo. que esperar, ¿no? Hay que esperar, Nos claro mantenemos que en sí, paz. que estemos en paz. Y en el mes de mayo vamos a hacer un recorrido por Judea. Todo lo que es
pero de manera particular, pues Judea es un territorio que atrajo a muchos monjes, muchísimos monjes. Jerónimo también quiso irse para Judea, ¿cierto? Él estuvo en Belén. Entonces muchos monjes, y por consiguiente, se fueron construyendo muchas laureas, se llaman, o sea, lugares donde habitaban los monjes, y pues vamos a hacer como ese recorrido en el mes de mayo por el desierto de Judea, y de manera particular tocar el puntico también de los monasterios, de por qué la gente quería ir a habitar. Hay un monasterio lindísimo, el de Marsabá, lindísimo, también en Judea. Hay muchos monasterios hermosísimos, que eso sería lo que quisiéramos hacer en el mes de mayo. Eduardo, ¿tiene alguna preguntita, un comentario, Eduardo? Sí. Mira, dos preguntitas. Una es sobre Salmón y Rahab. ¿Para Sí. esa época Josué maldijo esta ciudad o fue por voluntad de Dios y de ahí la llaman Jericó, de la raíz esa misma? Sí, es la misma ¿Por qué? raíz. ¿Qué maldición? O también es cuestión litúrgica, esa Digamos, maldición. Sí, yo creo que Jericó, digamos que, por eso digo yo que estamos entre la epopeya y la historia. Sí, sí. A los textos bíblicos del Antiguo Testamento, pues la epopeya es muy importante. Hay que buscar que eso sea grande, ¿no? Sea grande, sea presentado grande, para mostrar pues el poder de Dios que guía a su pueblo. Él es quien guía a su pueblo, Él es que va adelante, Él es el que los conduce, Él les entrega la tierra. Pero puede ser que hayan llegado a lugares ya destruidos o deshabitados. Esa es una hipótesis. Aquí no se trata de decir así fue, no, sino que nosotros sabemos que los textos se construyen o los tratamos de entender nosotros a partir de nuestras hipótesis. Pero el pueblo de Israel lo que quiere demostrar es que Dios está presente en cada acontecimiento. Hayan encontrado eso destruido o lo hayan encontrado habitado, Dios los dirigió hacia la tierra de la promesa. Y la tierra de la promesa es todo ese territorio de Canaán, pero la entrada a Jericó es simbólica. Porque si, imagínense que si van a llegar a la tierra de la promesa, al país que emana leche y miel, ¿y qué tal que hubieran llegado al puro desierto y no hubieran encontrado nada? Uno hubiera dicho, uy, no, pobrecitos, mejor dicho, eso no fue ninguna promesa, eso no sirvió para nada. Pero llegaron ¿a dónde? A Jericó. Entonces, si Jericó era lo más rico de la región en el momento, porque Jerusalén prácticamente es en una lomita, lo que pasa es que Jerusalén también es estratégico, pero la riqueza agrícola, fluvial, ¿no? Agua y lo agrícola de Jericó no la tiene en esa región ninguna otra ciudad. Por eso es que es estratégico la entrada a Jericó. Sí, la figura de Rahab y de Salmón en la ascendencia de David. Digamos, es la acogida, ¿no? Porque Rahab prácticamente entra a ser parte del pueblo de Israel, porque entra a ser parte de que esa genealogía, ella va a ser madre ahí, ¿no? Y se dice que Rahab, la tradición, no lo dicen los textos bíblicos, el Talmud y la tradición judía dicen que Rahab fue la esposa de Josué. Después, esto no lo dice así exactamente, no lo dice, porque dice de Rahab nació, pero digamos que entrará a ser parte de ¿qué? Entrará a ser parte de la genealogía, y Rahab será una figura muy importante. Miren que con Rahab hay una tradición también que comienza, que ya, no, creo que ya venía desde antes, es la del hilo rojo. Yo vi por ahí a Edelson, que con Edelson por allá alguna vez hablamos de esas cosas, ¿cierto? Lo vi por ahí, de la tienda púrpura, ¿te acuerdas, Edelson? Entonces, la tradición del hilo rojo. Sí, profe, perdón. Sí, señor, la carpa roja. La carpa roja, exactamente eso. Y entonces, ya viene esa tradición también, que va a trabajar o va digamos, a entrar en la tradición del Mesías de Israel. Con Parás y Será, digamos, que aparece también lo del hilo rojo, ¿cierto? A cuál le pusieron el hilito, luego Rahab, que también coloca un hilo rojo en la ventana, y luego la tradición dice que María en el templo de Jerusalén también tejía con el color escarlata su velo, o el velo que ella estaba haciendo. Es decir, que va a haber algo con el hilo rojo, es decir, Rahab va a entrar también como un personaje importante acá. Sí. Bueno, la segunda pregunta va por esta parte, con el acuerdo de Jordania que según alguna vez nos dijiste,
que el rey de Jordania ha financiado muchos monasterios en su territorio, ahí al otro lado de Jericó. ¿Es cierto eso? Y ¿Cómo? ahorita que él Perdón, ayudó a Eduardo, la es que le escucho con un poquito de interferencia, si me repite. el asunto es del rey de Jordania, el actual rey de Jordania. Él ha financiado muchos monasterios de esa región, sobre todo del lado de Jordania, casi al pie de Jericó. Y incluso ayudó mucho ahorita a la defensa de Israel de todos esos drones y misiles que enviaron desde Irán. Sí. ¿Es todo eso cierto? Digamos que el rey de Jordania sí es muy importante. El reino de Jordania. El reino de Jordania, su rey y su reina. Sí. Porque ahorita no me acuerdo cómo es que se llama la reina. No me acuerdo. Sinceramente estoy tratando cuando estaba formulando Eduardo, pero no se me viene a la mente. Pero la reina es muy cercana a la iglesia ortodoxa. Sí. Entonces diríamos que sí, hay una cercanía, hay una ayuda, por ejemplo, nosotros diríamos, los palestinos también son cercanos a la iglesia ortodoxa. Hay una cercanía, por ejemplo, los monasterios, como vimos ahí, alrededor de Jericó, hay 3 grandes monasterios, el de Gerásimo, el de las Tentaciones, allá, digamos, el del Monte de la Tentación, y el de San Jorge Cosibá. Pero esos monasterios, pues son como casi que protegidos. Sí, el de Marsaba, son casi que protegidos, son como casi como ayudados ahí, porque pues de todas maneras eso también trae un cierto turismo, ¿no? Religioso a la zona. Pero también pues ahí no hay políticamente un problema así como grande, ¿no? El problema grande en la región es, como lo venimos viendo desde ahorita en esta última guerra que se desató, pues es entre judíos y palestinos. Nosotros estamos ahí metiditos como un sándwich, sin movernos mucho ni para un lado ni para el otro. La reina se llama ¿cómo? Rania. Rania, sí, la reina Rania. Ella es una mujer que ha hecho mucho. La fundación del río Jordán. Sí, y ella, por ejemplo, está muy cercana también a todo lo que son la gente que está, los refugiados palestinos. Sí, sí. Sí, los refugiados palestinos. Entonces, sí, hay cosas que son verdad, sí. Y pues, eso es el reino de la región, el rey de Jordán. Es un reino, una monarquía. Por allá había una manito levantada de las hijas de Jesús de Ger María, pero se fue bueno. Por aquí no sé si haya otra pregunta. Otro comentario. Voy a apagarle el micrófono a Eduardo. Sí, ya. No sé por Hermana Ana Francisca, muchas gracias. Para mí una riqueza y una volver a saborear esta tierra de Jesús, la tierra de Jericó y todos los lugares. Muchas gracias. Bueno, Ana Belén, miren, uno de los primeros lugares que yo visité, yo llegué, por ejemplo, hoy a Israel, a Jerusalén. Y creo que a los 2 días el primer lugar que visité fue Jericó. Y el primer lugar de Jericó que visité fue el monasterio, porque me llevaron allá, ¿cierto? Me llevaron al monasterio de Gerásimo. Nunca se me olvidará mi estadía de un rato ahí en ese monasterio, cuando el monje, el padre, digamos, el abad de ahí, nos recibió. Y yo vi detrás de él allá el ataúd. Allá, en una orillita, en un rinconcito de su sala. Bueno, y entonces a mí eso me impresionó. Y yo le pregunté y él me dijo, porque yo jamás, o nosotros, ¿cierto? Nosotros siempre tenemos que tener los padres superiores, los abades, no sé si lo llaman así, no, el padre superior del monasterio siempre tiene que tener detrásito el ataúd, para siempre pensar que él es mortal y que lo que él está ejerciendo en el momento es algo transitorio. Y el recuerdo de la muerte o la memoria de la muerte nos hace ser más humanos. Y yo digo, uy, Dios mío, eso mejor dicho, me quedó para siempre. Pues yo no tengo el ataúd acá, pero deberíamos siempre pensar en eso. Somos transitorios. Somos transitorios. Eso algo
de pasito. Muy cierto. Eso fue allá en el monasterio de San Gerard. Bueno, allá hay una manito levantada. Yo no sé si ¿es Carolina? Yo solamente veo hijas de Jesús de Quer María, pero creo que prende el micrófono. Ahora sí te veo mejor. No sonido. Pero no te oímos. No te oigo, No. pero te veo. O si quieres, escribe por el chat. Hermana, perdón, va a Sí, haber sí. un recorrido como que es como esta charla se enlaza con el otro recorrido que ya es más vivencial, ¿no es cierto? El de mayo es por el desierto de Judá. No, no, pero no virtual, sino una actividad Ah, ya, sí, ay, gracias, Amparo. Pues tenemos programado para el 25 de mayo. Esto cae justico. El 24 hacemos la charla, que es virtual. Y el 25 de mayo sí, vamos a hacer el 24 es un viernes, entonces el 24 es un sábado y vamos a ir por Venta Quemada, Genesano y Turmequé. Esa es, y vamos a ir al centro bíblico. Están todos invitados para que nos acompañen. Ojalá nos acompañen. Hasta ahora no hemos contratado el bus porque no tenemos sino algunas personitas. Entonces esperamos a ver si se animan y nos y la acompañan. caminada, ¿cómo va a ser? Por No, saber. no vamos a caminar mucho ahí. Caminaríamos en el centro bíblico, ahí en la zona donde está el centro bíblico. Es una caminatica chiquitita, pequeñita. Pero no va a haber grandes caminatas, no. No. No va a haber, así Y que es con digamos que, esta, es para profundizar lo que vimos hoy, hermana, o es otra temática. pues digamos que tendríamos otra temática y estaríamos por las montañas de Boyacá. Que está lindo. Por los oasis de Boyacá, ¿cierto? Por los Ujú. oasis de Boyacá, que también son las montañas donde el agua está faltando ahora, pero por esa Ay, zona. sí, montones. ¿Sí? Bueno, pues no te escuché. Debe No, ser algo con el explicando. micrófono. Escribiste en el chat, a ver. Marta Salas dice ¿Cuál conectando. es la intención teológica del pasaje del samaritano, el camino a Jerusalén por Jericó? Yo creo que es más bien el camino a Jericó bajando de Jerusalén. ¿Sí? Es la bajada a Jerusalén, la bajada a Jericó. Como decíamos, es un lugar muy peligroso. Es un lugar donde se asaltaban las caravanas y a las personas y quedaban de verdad malheridos. O sea, la parábola está contando una experiencia que también se vivía por aquella época y todavía hoy hay quienes les da miedo coger solitos por ese camino, ¿cierto? Entonces, puede manifestar eso. Pero ¿hacia dónde va el texto? Acuérdense que Jericó es una ciudad levítica, es decir, habitan sacerdotes y habitan levitas que van a prestar un servicio al templo. Y pues están apenas a unos 30 kilómetros, que no es mucho, ¿cierto? Para la época, para descender y volver a subir a prestar su servicio. Estos hombres descienden del templo, no suben al templo, porque siempre hemos dicho que ellos no se contaminaban por el templo, pero es que ellos no suben al templo, ellos bajan del templo. Es decir, ya han prestado su servicio. Y la pregunta es, si ya han prestado sus servicios, ¿por qué no se detienen para atender al caído? Si podrían hacerlo perfectamente, no hay ninguna ley que se lo impida, ¿cierto? Porque uno dice que por cuestiones de pureza, no hay ninguna ley. Además, si llegaran a quedar impuros, si el hombre hubiera estado muerto, ellos hubieran podido hacer los rituales de purificación. Porque existen los rituales de purificación, ¿verdad? Pero no se acercaron al caído. Lo vieron y siguieron de largo, dice el texto. Los dos lo vieron y siguieron de largo. Mientras que un samaritano, que no es de la región, primero la pregunta es qué hacía por ahí un samaritano, ¿cierto? Pero bueno, es una parábola, es simbólica también. El samaritano está por la región y ese samaritano se acerca, lo ve, se acerca y le presta la ayuda que necesita en el momento.
Entonces uno diría, si un samaritano que no puede entrar al templo, porque él no podía entrar al templo, porque era samaritano, estaba hecho a un lado, ¿cierto? Porque es un hereje para los judíos, está más presto a prestar ayuda a su prójimo sin saber quién es, sin poderse a contemplar quién es el caído, sino que es el caído. ¿Por qué no lo hacen los hombres al servicio del templo? Que ya vienen de prestar su servicio en el templo. Sí, es una crítica. Esa parábola puede poner de relieve la misericordia del samaritano, porque a él se le mueven las entrañas y nos lo muestra como el hombre atento al caído. Más allá de lo que fue sanarlo en el momento, quedó siempre atento a todo lo que iba a seguir. Pero también nos dice, ¿y por qué los hombres del templo no? Solo les importa el sacrificio, la tarea ritual. O sea, solo les interesa la tarea ritual o las personas cuentan para ellos también. Queda una pregunta ahí, ¿cierto? Entonces, y eso es en el camino a Jericó, de Jerusalén a Jericó, descendiendo hacia Jericó. Y este hombre posiblemente lo lleva a Jericó para ser sanado en Jericó. No, si uno se pone pues es una parábola, no hay nada más. Lo demás es que nosotros empezamos a ponerle pues más elementos porque la parábola se nos da para que la reflexionemos y para que completemos las lagunas que hay en la parábola. Bueno, pues yo creo que con esto ya cerramos. Yo les agradezco infinitamente la atención, que hayan estado presentes aquí con nosotros, que nos hayan acompañado y pues que estas pequeñas visitas a los lugares de nuestra tierra prometida, que es también la nuestra, ¿cierto? La tierra de las promesas para todos, pues que nos ayuden también en nuestra reflexión. Jericó es muy lindo. Y Jericó es un lugar ecuménico, podríamos decir, o de diálogo, porque en Jericó pues habitan musulmanes y habitan cristianos, ¿cierto? Es un lugar de encuentro también, y de encuentro de personas caídas, hoy en día, porque allí hay mucha necesidad. Bueno, y los esperamos entonces para el 24 de mayo y para el 25 de mayo, el viaje en vivo y en directo a Venta Quemada. Muchas gracias, hermana. Bueno, Muchas gracias, hermana. Bueno, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gracias, hermana. Muchas gracias, María Mercedes. Qué bella, qué milagro, María Mercedes. Muchas gracias, hermana. Gracias. Muchas gracias. Bueno, chao, chao, un abrazo. Gracias. Gracias, hermana. Nuevamente, gracias. Muchas Bueno, gracias. un abrazo para todos. Padre. Interesante. Gracias, padre. Gracias, hermana. ¿Dónde está William? Que yo no lo veo, por ahí está. Saludos al padre William. María Mercedes, es como un milagro verla. Bueno, muy bien. Ay, hermana, sí, hoy sí logré conectarme. Muchas Resucitó, es Pascua, es Pascua. Sí, señora, muchísimas gracias. Evita. Estuvo chévere, saludos al Eva padre también, que la William. veo allá, muy bien. A Mari, había varios que no había visto. Mari, muy bien. Muy Lindo todo, gracias. Muchas Bueno, gracias. Bueno, un abrazo grande para todos los que saludamos y los que no saludamos, Un los que están abracito ahí. grande, que Dios les bendiga. Allá en Gracias, Centro padre. Bíblico. Gracias en el centro bíblico. Hermana, Chao, padre. hola Juanita, gracias por todo. Un abracito grande. Gracias, gracias, gracias a Dios. Saludos para las hermanas, para todos. Sí, sí, lo va a hacer presente. Bueno, Gracias, padre. Bueno, una feliz tarde. Eduardo, Para ustedes. nos vemos, Gracias. Eduardo, gracias. Jericó era Sí, una fue ciudad, muy bueno. sí, entonces Eduardo. también es ciudad refugio, ¿Cómo? como Hebrón y otras. Que si Jericó, Era ciudad, si era ciudad levita, era una ciudad refugio. sí, también es ciudad de refugio, sí. Hebrón, y como fueron otras ciudades ahí. Como Hebrón que queda, digamos, Hebrón, todo eso se conecta por dentro. Hebrón y Jericó se conecta, Belén, todo eso está en la misma, más o menos, digamos, en la gran zona, y se puede conectar por dentro. Por eso ellos pueden circular al interior de la Cisjordania, los palestinos. Pueden circular. Sí, señor. Toca hacer otro viaje. Ya de pronto Sí. a Hebrón, que nunca hemos ido. Por todas las ciudades levitas. Sí, señor, Magnífico. también podría ser interesante. Gracias.
Bueno, feliz tarde para todos. Excelente. Chao, chao. Feliz tarde. Chao, María Mercedes, que estén bien. Hasta el 25 de... Hasta luego, hermana Hasta el Ana 24, Juanita. Francisca. Bueno. Padre William, que esté muy bien. Hasta el 24 de mayo. 24 de mayo. Sí, señora. Sí, Y el gracias. 25, 25 no, porque Juanita está en Perú. Bueno, chao hermana y chao padre. Chao, Mirellita, que esté bien. Dios te los Chao. bendiga. Dios te los bendiga. Hablamos. Bueno, gracias. Bueno, un abrazo grande. Chao, chao. Gracias, lo mismo. No puedo salir de esto. Tranquila que yo voy a cerrar, tranquila.